de ser, en un siglo se está cambiando, entonces hay una especie de que la balanza es muy difícil de inclinar, aunque Ozu yo creo que su punto de vista está claro, está por parte de la gente mayor, cosa que fue muy criticado por la crítica joven japonesa, claro. Sí, como es lógico también. Pero hay un punto muy importante, date cuenta que el hijo, que trabaja en el ferrocarril en Osaka, eso es un punto solo en la película, pero es muy ilustrativo, se va a quedar unos días con su padre, pero se va. De repente se va. No, la dinámica que sigue le lleva fuera de allí y se va a arbitrar un partido de béisbol. O sea, date cuenta lo que supone eso. Es decir, que en 7 años u 8 ya están americanizados y que además el hijo se tira hacia el futuro y abandona el pasado automáticamente, abandona la soledad del padre, sintiéndose como se ha sentido antes en el funeral, culpable de no haber atendido a su madre como era debido. Lo que pasa es que, perdona un segundo y ya te dejo hablar, Miguel, hay algo muy curioso, esto sería todo lo contrario de Rebelde sin causa, o sea, que las simpatías de Ozu no están por la gente joven, lo cual hubiera sido lo fácil, hacer un cine para la gente joven en esa época, sino que él tiene, y eso no se le puede negar, la valentía de negar ciertos valores a la gente joven y ponerse de parte de los otros. Claro, fue muy criticado, pero evidentemente era de una honestidad él en ese sentido asombrosa, ¿no? La aproximación que él hace hacia lo que él cree y lo que a él le conmueve. Pero tú has dicho la desmejidad de la vida, y con eso termino, Miguel. Cuando reciben el telegrama de que la madre está grave, deciden si ir, si no ir, bueno, vamos esta noche, todas estas cosas. Eso le pasó a Ozu. Ozu estaba escribiendo el guión de una película y le dijeron que su madre había enfermado y él quiso saber de qué gravedad, dijo, bueno, parece que ha cogido frío, una neumonía, no se sabe muy bien, y él dijo, bueno, pues ya iré, y cuando fue ya estaba muerta, o sea, le pasó exactamente igual a Ozu que lo mismo que él cuenta en su película, o sea, que hay algo de egoísmo que se va asimilando en esa costra vital continua, ¿no? Sí, bueno, yo ahí era un poco puntualizaciones a cosas que habéis dicho los tres, pero que no me apetecía nada en el fondo interrumpir porque me parecía interesante lo que cada uno decía. Yo creo que con esto que acabas de decir tú ahora, enlazando con ello, yo creo que en realidad tampoco es una película que tome partido directamente por los viejos y contra los jóvenes. De ahí el personaje quizá más admirable de toda la película es una joven, que es Noriko, y que es una joven quizá muy excepcional, y la casualidad de que es viuda. Y es viuda del hijo, y ella es viuda desde hace 8 años, justamente cuando lo movilizaron, es decir, ahí es donde hay quizá también una alusión a la guerra. Yo creo que las pegas y las incomodidades que suponen unos viejos, aunque sean tus padres, están presentadas con bastante realismo por Ozu, que además creo que también se pasó en general parte de su vida pendiente de su madre y cuidando a su madre. Aunque justamente ocurrió lo mismo que le ocurría al hijo, que no estuvo en el momento de la muerte, cosa que probablemente no se la perdonaría y por eso lo meten en la película. Y creo que por otra parte que sí tiene mucho que ver el que sean todas ellas películas de posguerra. En España esto ocurre más tardíamente, quizá porque la censura no dejó que se dijera hasta más tarde y quizá porque hubo una situación de posguerra larvada, latente, durante más tiempo del que hubiera sido necesario. Pero incluso el problema de la vivienda, que seguía siendo auténtico en España en el año 61, tiene mucho que ver. Y lo que es más curioso es que esto, que puede parecer un problema antiguo, de repente es de una enorme actualidad en este momento en Europa, cuando se está produciendo un envejecimiento de la población enorme y hay un problema de poca gente activa, muchos jubilados, el aumento de la esperanza de vida, y que todo el mundo va a tener que aprender a convivir con sus padres, digamos, en su segunda infancia, y a muchos hijos hacerse cargo de sus padres. Cosa que, curiosamente, tiene mucho que ver con una película que no ocurre en esa época y que es americana, claro, que es Make Way for Tomorrow de Leo McCarey. Película que en algún sitio he leído que era una de las películas favoritas de Ozu, pero no he logrado encontrar una fuente fiable. Tampoco me extrañaría mucho porque es una película favorita de muchos directores de esa misma edad, como Renoir, como Ford y como Mizoguchi, por ejemplo. Pero es muy probable que sí que la hubiera visto, porque además, pese a que los japoneses consideraron siempre que eran demasiado japoneses y por eso no exportaban ni mandaban a festival las películas de Ozu, y por eso es menos conocido que Mizoguchi o que Kurosawa, sin embargo, él, en las películas de los años 20 y 30, no solo está muy influido por el cine americano y hace películas de acción rápida, con travelings, incluso con gángsters, etcétera, y de personajes, además, enormemente influidos por la vida americana. Es chocante
que cuando parece que es una cosa nueva después de la guerra, en esas películas de los años 30 también juegan al béisbol y también andan todos con gorrillas americanas, etcétera. Entonces yo creo que sí es posible que haya ese enlace y que nos lleva un poco a lo que decía Juan Miguel, que es un poco las pequeñas mezquindades de la vida y los egoísmos que todo el mundo tiene, por buena persona que en general sea, cuando se encuentra con situaciones como esta de tener a unos padres que te llegan allí y que tienes que ocuparte de ellos y que van todos al final pasándole la pelota a Noriko, ¿no? Era un poco, digamos, que enlazar estos tres temas. La película esta de Macarey, que se llamaba aquí Dejad paso al mañana, ¿no? Dejad se llamaba en televisión. En televisión, porque nunca se ha estrenado. Tiene mucho que ver. Y también es cierto que a él le gustaba mucho Lubitsch. Pero yo estoy de acuerdo contigo, y me parece que lo hemos comentado alguna vez, que él tuvo que ver la película de Leo Macarey, porque incluso hay infinidad de momentos que recuerdan mucho hasta de planificación. Muchos momentos. Bueno, tenían los dos esa especie de simplicidad y neutralidad. De mirada. Y de nunca hacer énfasis, es decir, esa elegancia de no dramatizar las cosas, de no subrayar las cosas, de dejar que, bueno, que el que quiera ver que las vea, pero sin machacar nunca con ellas, es una cosa que con los dos comparten. Son dos de los cineastas quizá con un estilo más despojado, más sencillo, con menos tendencia a mover la cámara. En esta película me parece que hay como dos movimientos de cámara que casi no se notan. A lo mejor hay cuatro, pero se notan tan poco que casi no los hay. En este momento recuerdo los dos que encuadran la escena en que ellos toman un bocadillo en un parque, que se les descubre primero con un travelling y luego hay otro travelling que les acompaña cuando están contemplando el mar desde el lago desde la barandilla. Pero realmente esta especie de minimalismo, como dirían ahora en la forma de expresión, yo creo que es una cosa a la que él llegó deliberada y paulatinamente, y que enlaza con un aspecto que, bueno, que hace falta haber visto varias películas de Ozu para notarlo, pero que es la aparente monotonía de todas sus historias. La verdad es que cuando uno ha visto varias películas de Ozu, se le forma a uno una especie de amasijo en la memoria, en la que da la sensación de que es solamente una película de la cual uno ve diferentes capítulos o variaciones. Porque usaba, por un lado, casi siempre los mismos rostros que van envejeciendo a lo largo de la obra, pero son los mismos, casi siempre en personajes muy parecidos o muy paralelos, y sin embargo, que eso es lo curioso y lo que da interés a ver cada una de ellas con una individualidad absoluta, es decir, no son tipos, no son el típico padre, la típica madre, el típico hijo, la típica nuera, el típico cuñado, sino que cada uno va siendo completamente diferente y las pequeñas actitudes de cada uno de ellos van cambiando de una película a otra. Hay una cosa muy curiosa, que aunque no es así, tienes la sensación de que la película se desarrolla como en el living. No es verdad, porque hay dormitorios y todo, pero tienes la sensación de que la palabra esa sería el living, de vivir, ¿no? Sí. Bueno, pero tienes la sensación de que es como en el living todo, como que están como en el sitio. No, es que no hay dormitorios. Quizás produce... No, la topografía de la casa japonesa... Es que no hay dormitorios. Es un cierto sentimiento de claustrofobia. Y de falta de intimidad. De falta de intimidad. Claro, lo cual paredes me lleva a que es intencionado, no sé si en otras películas ocurre, porque hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta película, insisto sobre ello. Es que esta película está hecha 8 años después del Holocausto, donde una generación ha decidido ya, como consecuencia de la brutalidad de los acontecimientos, hacer tabla rasa del pasado y enfrentarse a la vida de otra manera. La película los describe de una manera muy minuciosa. Ya hay una señorita que es peluquera, hay otra que trabaja en una tienda y otro que es médico. Esta es, digamos, la nueva generación. Y la generación de los padres es la generación que ha hecho la guerra. Entonces, esta especie de canto a la tolerancia por los dos lados que está haciendo Ozu, porque no sé si os habréis fijado que en esta película o en esta historia no hay malos. Ninguno tiene mala fe en lo que hace, ni mala intención en lo que dice, ni se comporta de una manera mejor o peor porque es el personaje egoísta de la película. No, todos ellos actúan con naturalidad, con espontaneidad, pero hay una especie de como de tolerancia entre las dos generaciones. Sin embargo, hay un canto sutil, creo yo, que es el canto que hace con Noriko, porque Noriko es la viuda de guerra, ya han pasado, la viuda que no acepta que